potencia, vamos ahora a diseñar una fuente tipo Buck con el LM3524 con un voltaje de entrada de 12 voltios, un voltaje de salida de 5.5 amperios como IL mínimo, 3 amperios como máximo, a 80 kHz con un voltaje de rizo de 1 mili, con un voltaje del diodo de conmutación rápida de 0.57, un voltaje en el transistor Q de 0.1 voltios y una resistencia en RDS en nuestro transistor de potencia, que va a ser un IRF, va a tener 0.036 ohmios. A través de esta información ya calculamos lo que va a ser el porcentaje en alto, el porcentaje en bajo, aquí está el T-on, aquí está el T-off, aquí está el período, la frecuencia, el inductor y el capacitor. Otro elemento que tenemos que calcular va a ser nuestro R1 y R2 para nuestro comparador, como vimos en la clase pasada. Entonces en el comparador vamos a tener R1, lo vamos a fijar en 5 kilos, despejando R2 va a ser mi voltaje de salida entre mi voltaje de referencia por R1 menos R1. Ok, entonces eso me da 5 kilos también R2. Si voy a dejarlo fijo, dejaría 5 kilos y 5 kilos en mi feedback. Ok, perfecto. Vamos a basarnos en la hoja de datos del circuito. Vamos a usar este. Lo único que no vamos a usar Darlington, sino que vamos a usar un transistor, un MOSFET, ¿verdad? Y vamos a poner nuestro inductor. Este inductor tiene que ser un toroidal con un núcleo de ferrita para que pueda hacer el trabajo que necesitamos. ¿Okay? Entonces vamos a hacer casi prácticamente esto, pero vamos a hacerle algunos cambios. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos nuestro diseño, ya calculamos según lo que vimos en la clase pasada, ya tenemos nuestra fórmula, ya sabemos cuánto va a valer nuestro inductor, nuestro capacitor, todos los elementos divididos por haber. Entonces ahora procedamos con nuestro diseño en el LM3524. Ok, lo primero que vamos a trabajar en el LM3524 es que vamos a ocupar este driver, un totem pole, ¿verdad? De este tipo, puede ser un totem pole encapsulado, ya lo venden hecho, o puede ser un 2112, un 21D, un integrado driver que podemos poner acá, cualquiera de ellos que hemos visto. Ok, una vez que tenemos eso, procedemos a poner nuestro RT, nuestro CT a la frecuencia de 80 kHz. Ok, para eso nos vamos a ir acá y para 80 kHz, que sería esta línea que va aquí, nos fuimos hasta acá y agarramos, hasta acá, un capacitor de 0.001 microfaradio y 10 kilos. Bueno, nos fuimos ahí un poco aproximado por cuestión de tiempo, pero ustedes pueden testear con valores más exactos. Ok, entonces 10 kilos con 80 kHz. Con este capacitor de 0.00 microfaradio voy a tener casi los 80 kHz. Ya hicimos match aquí, 80 kHz con 10 kilos. Eso me da en este capacitor de 0.01 microfaradio. Ok, entonces continuamos ahí y ya seteamos nuestro capacitor RT y nuestra resistencia RT para los 80 kHz. Lo otro que vamos a hacer es ya poner los compensadores. Este compensador está en la hoja de datos. En la hoja de datos podemos ver que el compensador es de 0.0 microfaradio y 30 kilos en serie. Eso nos vamos con la hoja de datos. Ok, ya tenemos el compensador. Ahora vamos a unir nuestros colectores. Vamos a unir nuestros colectores, el pin 14, el pin 14, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mis emisores, estoy midiendo el emisor B y aquí el 11 es el emisor A
y ese lo vamos a tirar a la base del totem pole. Eso lo hicimos, ¿verdad? En la clase anterior, si ustedes se acuerdan. Aquí unimos los colectores y unimos los emisores y los tiramos acá. Ok. Luego vamos a unir los colectores y los vamos a unir con el pin 15, que es mi voltaje de entrada. Ojo que este voltaje de entrada es mi voltaje que yo voy a ocupar de mi fuente, de mi tapa de entrada de la fuente de 12 voltios. Recuerden que tiene que soportarlo, creo que soporta hasta 40 voltios. Miren la hoja de datos hasta qué voltaje soporta máximo de entrada. Y eso lo unimos a los colectores, de tal forma que eso lo vamos a transmitir a los emisores cuando conmutemos. Perfecto. Y luego, pues unimos nuestro totem pole a los 12 voltios, porque con eso vamos a encender nuestro MOSFET. Perfecto. Luego, vamos a conectar nuestros MOSFET, ¿verdad? El drain, el gate y el source. Este va a ser nuestro MOSFET. Y el MOSFET lo vamos a conectar entre los emisores del totem pole. Y ahí van a caer los 12 voltios, menos lo que cae aquí. Cae lo suficiente para encender el MOSFET. Ok, perfecto. Luego de eso vamos a poner nuestro inductor toroidal con núcleo de ferrita, con la capacidad que calculamos. Luego nuestro diodo de recuperación rápida, ya sea un Schottky o un Fast Recovery. No podemos usar diodo rectificador, esto no es un Zener, es un Schottky. Disculpen por el dibujo. Luego vamos a tener nuestro capacitor y nuestra carga en nuestra fuente tipo buck. ¿Ok? Ya casi tenemos prácticamente la configuración. Ahora procedamos con el feedback. El feedback viene de la salida a un R2 y a un R1 y viene a la entrada inversora. Viene aquí el pin 1. Y ahí lo ponemos al R1, que va a valer 5 kilos, y R2, que ya lo calculamos, que también va a valer 5 kilos. Solo que vamos a poner un potenciómetro más grande para tener rangos diferenciados. ¿Ok? Perfecto, ya tenemos. Ahora, una vez que ya pusimos nuestro feedback, ahora nos toca poner el resto, que va a ser el voltaje de referencia de 5 voltios. Lo vamos a tirar al pin 2 con 5 kilos en divisor de voltaje y vamos a tener los 2.5 acá. Y ya tenemos nuestro RT, nuestro CT, nuestros elementos que están acá listos para hacerlo funcionar, y nos vamos a ir a simularlo en Proteus. Ya sabemos que este 4 y 5, que son los de que sensan corriente, lo mandamos a tierra junto con el pin 8. El pin 10, que es shutdown, lo dejamos abierto, y el output también lo dejamos abierto. Recuerden que aquí puedo yo hacer un circuito de disparo para apagar el sistema, y el pin 3 pues, generalmente se usa para poner cascadas con otros chips similares, otros chips pues, del mismo modelo, para ponerlo uno en máster, uno en clavo, ¿verdad? O en cascada. Perfecto, entonces ya tenemos configurado nuestro nuestro LM3524, y es un PWM, no es un PWM, es un circuito monolítico, un chip monolítico que tiene PWM integrado, pero también tiene un sistema de feedback para entregar ese PWM. Entonces no solo es PWM, es un sistema bastante completo en un chip tan pequeño. Es una maravilla de diseño el que hicieron acá. ¿Ok? Entonces vamos a simular nuestra fuente buck. Ya ahí la dibujamos acá en nuestra pizarra. Ahora vámonos a Proteus. En Proteus, ahí lo tenemos. Yo les voy a dejar la plantilla, porque con esto ustedes me van a hacer su diseño. Entonces acá ya tenemos el compensador. Observen que aquí están los números de pines. Guiémonos con el número de pines en la práctica, por favor. No coincide los números de pines con el chip físico. Pues el que emuló este chip, el que hizo para la simulación de este chip, pues se arregló con un encapsulado que había por ahí, y no nos coinciden, pero los pines, nos vamos a guiar por los pines, ¿verdad? De cada uno de los chips. ¿Okay? Entonces
Este está para el UC2524, pero ya vemos que es lo mismo, solo que la temperatura que soporta es un rango superior, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos nuestro totem pole, aquí ya tenemos nuestro diodo, fast recovery, nuestro capacitor, nuestro inductor, según nuestros cálculos que tenemos en la hoja de Excel. Tenemos nuestro voltaje de entrada 12 voltios, tenemos nuestra resistencia de 10K, RT, CT, nuestro divisor de voltaje con nuestro voltaje de referencia en el pin 2 y en el pin 1 tenemos nuestro feedback hacia la salida. Ya tenemos prácticamente configurada nuestra fuente en buck. Vamos a correrla, 12 voltios, 5 voltios en la salida. Y vamos a ver cómo están los pulsos en la salida del PWM. Entonces observen que aquí tengo 5, 4.3, 4.2, entonces vamos a regularlo en nuestro en el potenciómetro y vamos a ir subiendo. Observen aquí a la derecha cómo va subiendo el voltaje. Estamos en 4.5, vamos a seguir regulando. En teoría pues deberíamos tener una resistencia de 5 kilos acá y más que suficiente. Entonces observen cómo va a ir. Miren, 4.9 tenemos ya. Y aquí ya tenemos prácticamente los 5 voltios. Están los 5 voltios en la salida. Observen que podemos tener rangos de voltaje gracias al potenciómetro que tenemos acá. O sea, este diseño no solamente me quede servir para de 12 a 5, puede ser de 12 a 4, de 12 a 6. Si sigo moviendo el potenciómetro voy a tener más voltaje en la salida y voy a tener varios rangos de voltaje, porque estos capacitores e inductores son, recuerden, nuestro mínimo para que tengamos el voltaje que estamos calculando. Ok, ya tenemos entonces nuestros 5 voltios y los 12 voltios en la salida. Vamos a ver el PWM cómo está trabajando. Vamos a irnos al osciloscopio. Observen que tengo el pin amarillo acá, el A lo tengo en la salida del chip y el otro lo tengo en la entrada del MOSFET. El azul está en la entrada del MOSFET. Observen que tengo algunos disturbios ahí, pero el pulso está bastante limpio. El totem pole está trabajando bastante bien, pues habría que poner si ponemos un driver de mayor calidad, pues vamos a tener más fino acá nuestra onda cuadrada, pero sí observen cómo está nuestro pulso, nuestro PWM trabajando. Este PWM lo vamos a variar acá con nuestro respectivo potenciómetro. Miren cómo variamos el PWM en dependencia. Aquí ya lo pusimos altísimo, el PWM. Y ahí podemos nosotros subirlo para variar nuestro respectivo pulso de salida. Entonces observen que ya estamos ahí pues va a ponerse de nuevo nuestro pulso como lo teníamos. ¿Okay? Entonces observen que vamos a tener menos como lo habíamos calculado acá. Nuestro pulso en alto es menor que nuestro pulso en bajo. Se puede observar ahí en la gráfica. Y de esta forma está operando nuestra fuente conmutada tipo buck con un UC3524, 2524 y configurada con elementos discretos que todo esto se encuentra en el mercado y lo podemos montar. Esto está con IRF 1310N que está ahí en los laboratorios, hay en el mercado. Todo esto que está aquí hay en el mercado. Tal vez lo que cuesta encontrar a veces el fast recovery y bueno, y la bobina, pues que hay que hacerla a veces. No la encontramos en el mercado, pero también en fuentes viejas las podemos encontrar. Perfecto, entonces manos a la obra. Ya sabemos qué es un PWM, ya sabemos cómo funciona este chip. Si podemos encontrar otros monolíticos, simple vemos sus hojas de datos, ya sabemos cómo funciona. Estos circuitos son similares, las competencias son similares al 3524, solo es descifrar cómo está haciendo el feedback, cómo se está seteando la frecuencia, cuál es la salida, cómo podemos configurar la salida en la hoja de datos
y cuáles son los rangos de voltaje que pueda soportar, cuál es el voltaje de referencia. Entonces, ya manejando el 3524 podemos manejar cualquier otro tipo de chip, más los que traen su propio software como el que vimos en el video anterior, que simplemente le metemos los valores y nos da prácticamente qué vamos a hacer. Perfecto, entonces procedan ustedes, vamos a ponerle ahí, perdón, en EVA van a tener su guía de aprendizaje y van a trabajar con, quiero que en vez del totem pole usen el 2112, ¿verdad? El 2110 o el 2112 y van a trabajar con él para encender el MOSFET. Perfecto, entonces mano a la obra, seguimos con electrónica de potencia, ya pueden diseñar una fuente Buck. Solo basta ahora experimentar, trabajar y seguir adelante. Continuamos.